Y aquí estamos en la casa de Antonio Alonso Patallo, más conocido por Toño Patallo. Lo abordamos en su estudio, hemos estado charlando un ratito. Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? Pues muy bien, estoy encantado de estar aquí y hemos tenido que parar un poco la conversación para hablar de esto, de la entrevista, porque si no, al final se nos va la mañana y no aprovechamos. Estamos en tu estudio, ¿verdad? Sí, en el taller estudio. Tengo una parte de arriba que es donde la que yo uso para cuando trabajo sobre madera o soldando para hacer las esculturas que hago, que suelen ser el 90% de las esculturas que hago es escultura reciclada. Entonces solo hago en la parte alta de aquel del taller. Bueno, aquí me has hablado que han surgido muchísimas cosas, una parte, porque sé que han surgido muchísimas más, pero cuéntanos cómo definiría este sitio, si quieres enseñárnoslo un poquitín. Bueno, este es el Santa Santorum mío. Es donde hago yo la mayor parte de mi vida, porque es donde me siento tranquilo y donde me permite crear o llevar a cabo las ideas que me van surgiendo, tanto en pintura como en escultura, como cuando me dedico a crear cosas que se me ocurren que son difíciles de encasillar. Uh-huh. Y es donde a ratos también en la parte de dentro tengo ahí siempre alguna guitarra esperando para en las horas de descanso, pues también hacer algo de música que me sirve como de relax, ¿no? Porque la historia de la pintura, la pintura, la escultura, bueno, eso lo pueden decir la mayor parte de los artistas, que parece que es un placer continuo, pero no, muchas veces te enfrentas cuando pones un lienzo en blanco, lo que se conocía como el horror vacuo, el horror al vacío. Te encuentras con un lienzo en blanco y tienes que llenarlo. Entonces ya ahí empiezas a darle vueltas qué es lo que vas a hacer, ¿no? Uh-huh. Yo he tocado muchos palos diferentes en el mundo del arte. Lo que se está viendo ahora mismo aquí es básicamente el paisaje que yo hago, que es un paisaje donde no aparece vegetación, es el paisaje de la isla de Fuerteventura y concretamente una zona volcánica que se llama Bayullo, que está llegando a Correlejos a mano izquierda. Uh-huh. Pues sí que me gustaría remontar a Antonio de antes de lo que es hoy, porque claro, Toño no es un hombre como el que vemos aquí, con su sombrero, su tiempo, tranquilidad, es más que eso. Hay un Antonio, digamos, haciéndose el nombre que tiene hoy en día con su calle, con su reconocimiento, miembro de la Real Academia de Arte y Patrimonio Canaria, ¿no? Sí. Y además, bueno, pues un autor propulsor del Parque Escultórico de Puerto de Rosario. A ver cómo resumimos todo esto. Sí, vale. Bueno, yo he contado muchas veces la historia, pero en resumen, cuando yo le planteo a los políticos en los años 70 que hay que cambiar la imagen de Puerto Rosario y que para cambiar la imagen de Puerto Rosario se debería hablar con todos los arquitectos para que empezaran a darle un poco más de interés al tipo de arquitectura que se estaba haciendo, porque antiguamente todo el mundo quería hacerse un almacén en la parte de abajo y la vivienda encima. Y así nos encontramos con ese tipo de arquitectura que parece con cajones, ¿no? Entonces, y en esa época era en bloque visto. Entonces, y después les proponía que para cambiar la fisonomía de Puerto Rosario había que crear zonas verdes y hacer posible coronadas por esculturas. Vale, entonces todo el mundo me decía a los políticos, qué idea más buena y tal, pero pasaban los años y no caminaba la historia. Hasta que un día, en una despedida de soltero y metidos en copas, pues me despaché a gusto con todos mis amigos políticos, diciéndoles que no cumplían con nada, que bueno, llegué a decirles, es que sois unos falsos y tal. Pero bueno, se lo tomaban como, sí, como bueno, éramos amigos, pues. Pero alguien me dijo, ¿y tú crees que esto es fácil? ¿Por qué no te metes en política a ver si eres capaz de hacer algo? Y yo dije, yo entraría con la condición de que ir en puestos de salida y a cultura, que era lo que me interesaba. Entonces Manolo Miranda se presentaba
como candidato a la alcaldía de Puerto Rosario por el PP, y como somos amigos desde pequeños, pues me dijo, ¿te vienes conmigo y de número 2? Y digo, vale, de acuerdo. Y a partir de ahí, entonces mis primeras declaraciones, salimos y se pacta entre Coalición Canaria y PP, el gobierno del Ayuntamiento y el Cabildo de Puerto Rosario. Mis primeras declaraciones como concejal de Cultura, que es la que me dieron, que es lo que pedía, están en la hemeroteca, y digo, yo vengo con la intención de crear zonas verdes coronadas por escultura. Y todo el mundo decía, la intención qué buena y tal. Pero yo me imagino que para sus adentros todo el mundo diría, bueno, sí, esto habla y muchos habla y pocos hace, como dicen aquí. Pero bueno, tuve la suerte de que el Manolín Travieso, que era el alcalde, se sentó conmigo y dice, Toño, ¿tú lo tienes claro? Y dice, pues sí. Pues dice, pues venga, vamos a apostar por esta idea. Y así nació. Empezamos a hablar con empresas, la primera empresas importantes de Puerto Rosario, y les pedimos que si podrían colaborar con alguna escultura para empezar a crear un parque escultórico. En principio, Puerto Rosario tenía en ese momento una o dos esculturas. Me acuerdo que la de la veleta de Camarasa, que está a la entrada de Puerto Rosario, y poco más. Entonces apostamos porque las empresas colaboraran con el ayuntamiento y empezamos a colocar algunas esculturas patrocinadas por empresas. Se puede decir los nombres porque yo creo que hasta se lo merecen. Corolasa fue una, José Juan Tadeo de Norte y Sur fue también, José Antonio Newport con sus empresas pues puso otra, y así empezaron a aparecer esculturas en Puerto Rosario. Y después la segunda idea, yo tenía muy claro que si lográbamos hacer un simposio de escultura, eso podría darle carácter internacional, y que la gente con esos simposios viera cómo nace una escultura. Y entonces nos tiramos al pozo y trajimos mármol de Carrara para el primer simposio, y escultores de países como Israel, en Rumanía, Francia, España y Finlandia. Y así nació el primer simposio. A partir de ahí, de 2 o 3 esculturas que había en Puerto Rosario, a día de hoy Puerto Rosario tiene 180 esculturas en la calle, de diferentes materiales, desde mármol de Carrara, granitos diversos, iguales que en mármoles diversos, madera, acero inoxidable, acero cortén, de todo tipo de esculturas. Es un auténtico privilegio para Fuerteventura tener este parque escultórico, pero claro, el día a día hace que mucha gente no se fije, ¿no?, en la realidad y el motivo, ¿no?, de esa escultura. Claro, es un trabajo que hay que ir recordando, que hay que estar ahí. Por eso este vídeo, ¿no?, este vídeo y este reportaje contigo. Vivencias muchas, porque claro, es contactar con todo el equipo de escultores, ¿no? El coordinar todo ese trabajo no debe ser fácil. No, sobre todo al principio. El primero quizás fue el que más nos costó. De hecho, hicimos una apuesta grande, y en eso Manolo Travieso y Manolo Miranda, con el apoyo del Cabildo, en la que estaba, en esa época creo que era José Juan Herrera, y después vino Mario Cabrera, que han estado apoyando continuamente todos los partidos han apoyado la historia de los simposios. Pero en un principio queríamos apostar por alguien importante que formara parte del parque escultórico. Y yo, a través de un amigo, me encantaba la obra que hacía Eduardo Úrculo, desgraciadamente fallecido. Pero yo había visto las maletas de Úrculo en la estación de Atocha, que era un juego de maletas con sombreros, paraguas, y en la estación de Atocha de Madrid. Entonces logré que a través de un amigo ponerme en contacto con él, y lo invité a la isla para que viera y conociera Puerto Rosario, y que eligiera un sitio donde poner una escultura. Y esa primera escultura es la primera que compró, esa la compró antes de los simposios, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que es la que está colocada en los Paragüitas.
Y esa escultura, como Eduardo Úrculo estaba en más de 50 museos del mundo, pues sirvió para nosotros poder venderle a otra gente. Y dice, no, si tenemos gente importante, tenemos a Eduardo Úrculo, después vino Amadeo Gavino, que igual tiene obras también en más de 50 museos. Y con esas dos esculturas, con esas dos firmas, facilitó mucho las cosas, porque después ya todo el mundo quería venir a participar en los simposios de escultura, porque ya habían gente de mucho nombre, ¿no? Y claro, y ahora el tema es poder ver cada escultura, pero claro, 180, son muchas esculturas. Sí. Que sepan que la intención, para que... Dime. Sí, una cosa de la que yo me siento súper orgulloso. Acudiendo un año, en los primeros años que yo entré en política, estoy hablando de 2002, creo que fue, me parece, 2001-2002. Conocí en la feria de artesanía, a un artesano en ese momento, haciendo unas piezas pequeñitas, y me presenté y le dije que mira, soy concejal de cultura y quiero sacar adelante este proyecto. ¿Tú serías capaz de hacer una obra de esas que haces en pequeño, en grande? Y me dice, mándeme una piedra para mi estudio. Y se trataba, en ese momento, de Juan Miguel Cubas. Juan Miguel Cubas es escultor majorero del que yo me siento súper orgulloso, porque es un tío con una capacidad de trabajo increíble y que aprendió a lo largo de los simposios muchísimo. Entonces, cuando me hizo esa la primera escultura que yo le encargué, que era una vieja majandomillo, está colocada en la avenida, a partir de ahí empecé a invitarlo a los simposios, y vamos, eso fue como la universidad para él, hasta el punto de que Juan Miguel Cubas es nuestro escultor bandera, sin lugar a dudas, de la isla de Fuerteventura, al que llaman ya de muchos países, invitándolo a diversos simposios para hacer las esculturas. Todo el mundo aquí en Fuerteventura ya lo conoce, porque además la capacidad de trabajo que tiene es increíble, y como persona es súper divertida, y es una persona que se deja querer. Y para mí eso ha sido un orgullo muy grande, ver que escultores de Fuerteventura, Silvestre, otro de los escultores que nacido aquí también, que también tiene escultura delante de la biblioteca. Son cosas que al final a mí me llenan, y he visto que a la gente de Puerto Rosario ha cogido el parque escultórico como una cosa muy importante. Y yo siempre, una vez se acercó un señor y me dijo, mire, yo de esto no entiendo mucho, pero vengo todas las tardes aquí a ver cómo se va desarrollando el simposio, porque veo que están apareciendo cosas de esas piedras que usted trae. Dice, y yo no entiendo mucho, pero me gusta. Dice, y la gente quizás lo que más haya valorado es el ver nacer de una piedra o de unas planchas de metal o tal, pues una escultura, ¿no? Antonio, quiero que quede grabado que va a haber recorrido por esas esculturas, así que bueno, conoceremos de tu mano ese parque escultórico donde seguro que tenemos pues mucha historia que contar, ¿no? Sí, una cosa importante es que en el año 16 aparecemos en la guía Repsol, guía, de las guías más conocidas sería la guía Michelin, pero en España la guía Repsol es como la Michelin en Francia, donde recomienda 10 ciudades españolas imprescindibles de ser visitadas por su parque escultórico. Todas las importantes de España, las ciudades Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Sevilla, Coruña, etcétera, etcétera, Oviedo. Y Puerto del Rosario. Y Oviedo, Puerto, que tiene muchísimas esculturas. Y Puerto del Rosario. Y Puerto del Rosario. Y es que por eso también te agradecemos mucho esta entrevista, porque así vamos haciendo valer realmente en estos tiempos lo que vale nuestro parque escultórico. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de Antonio Patayo y de su estudio, ya que estamos aquí. Como los siguientes capítulos van a ser en la calle, vamos a hablar un poquitín de lo que podemos encontrarnos aquí. ¿Te gustaría dar un pequeño recorrido? ¿Nos regalas el recorrido? Sí, hombre. Vamos a sacar la parte que tú quieras. Te podría sacar, voy a sacar un tríptico, un cuadro, porque significa mucho para mí. Y dice, yo creo que
una parte de mi vida en referente a la pintura la he usado para hacer una cierta denuncia social. Bueno. En un momento el despliegue que has lanzado. Sí. Es increíble. Cada movimiento que haces en este estudio me sorprende más, porque llevo un buen rato contigo y ha sido... Bueno, en un momento el tríptico... Es un tríptico donde se ve al iluminado Hitler soltando su discurso y aprovechando las figuras que son parte de las pinturas negras de Goya, estas figuras tan expresionistas y con tanta fuerza, que están como hablando mal y pronto, como asustadas por el discurso que están escuchando, pues lo uní también a el Guernica, interpretando el cuadro de Picasso. Dicen que el bombardeo de Guernica, aunque hay cierta polémica con que esa era la idea primitiva, era otra, pero bueno, en ella se ve las armas y mascarillas de la Segunda Guerra Mundial, y es una denuncia para cosas que pasaron y que quizá nunca se le ha dado a la juventud o se les ha explicado qué es lo que pasó. Y cuando un pueblo olvida su historia, está condenado a que se repita. Y eso nadie lo queremos. Lo estamos viendo ahora mismo en la masacre del pueblo palestino. Antonio, y además, aparte del pintor, sí, si quieres, podemos hablar un poco, bueno, Antonio, profesor, que seguramente sí, más de un alumno esté viendo y escuchando este reportaje, que, bueno, pues unos recuerdos de tu época de docente, me imagino, que especiales, ¿no? Sí, bueno, yo me lo pasé muy bien, además era encantadísimo. De hecho, muchos de mis grandes amigos después fueron alumnos míos, porque claro, como yo empecé bastante joven, bueno, bastante, no era tan joven, a dar clases en el Instituto de Santo Tomás de Aquino, que además curiosamente fue en el instituto que lo inauguramos como alumnos nosotros, y después fui en los 33 años profesor de dibujo y de plástica. Fíjate. Y ha sido toda una experiencia porque quizás también ayuda a mi carácter, ¿no? Y yo con muchísimo respeto hacia mis alumnos, porque aunque la gente no lo crea, uno aprende mucho también de los estudiantes. Fue una experiencia increíble y es de las que guardo muy dentro de mí, ¿no? Sí, se aprende mucho de los alumnos, de los niños, ¿no? De los niños y las niñas, cuando todavía tienen esa inocencia y esa vida todavía por recorrer. Mira, aquí hay cosas, bueno, ya iremos sacando de otras. Sí, pero eso hay que aprovechar. Una idea que tuve, si lo ves, esto es un cuadro en 3 dimensiones. 3D, ¿no? Y siempre me han gustado a mí mezclar épocas, y en esto era como una señora que pueden ser en los años 50 viendo un cartel que ya para esa época pues podía ser como demasiado atrevido, claro, por lo menos. Pero es curioso, a la gente le llama la atención eso, el que sean en las 3 dimensiones, ¿no? Pero también está la parte músico, es que claro, es que esto es para horas y horas, pero si te parece, ¿podemos entrar en la zona música? Sí.